Le damos gracias al Señor por estar con ustedes en contacto en la comunión del Espíritu Santo este domingo 2 de mayo del 2021, como lo hemos estado haciendo a través de las redes sociales. Y hoy tenemos muchas cosas que hablar, pero el primer saludo es un vivo deseo, como dice la Escritura en la tercera epístola de San Juan Apóstol, en el versículo 2, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. El tema de hoy tiene por título La búsqueda productiva y vamos a leer de dónde estoy tomando esa idea en Mateo capítulo 6, versículo 33, muy conocido de cada uno de nosotros, aún aprendido de memoria por muchos. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Esto es el sentir que Dios ha puesto de compartir con ustedes una serie de enseñanzas que han venido a nuestra vida, reveladas por Jesucristo y instruidas por el Espíritu Santo a los escritores para que nosotros seamos edificados en esas enseñanzas tan trascendentes que vienen a ser para nuestra vida de gran beneficio. Antes de continuar, la palabra buscar viene hoy veremos los términos y les daré un concepto luego, después de lo estudiado, para que sea como una introducción. El término viene del griego seteo, que significa ir en pos de. En mal sentido significa conspirar contra la vida de una persona, así como lo hicieron con el Señor Jesucristo, así como lo hicieron con otros siervos como Pablo, apóstol, y de esta manera como lo hicieron con siervos como Esteban y todo ello, eso significa. Pero no vamos a ver esa parte que es la parte que se toma como un término usado para mal. En el hebreo el término es dará, significa, es muy hermoso, buscar o preguntar con insistencia. Me gusta esto de la insistencia y específicamente adorar a Dios. La mayoría de las veces que usted encuentre el término en el Antiguo Testamento de que buscaron a Dios o no buscaron a Dios, es que no insistieron en estar en comunión con Él y no insistieron en adorar a Dios porque lo tomaban como un acto de adoración. Así es que es muy hermoso porque estamos en esta hora teniendo ese sentir de que incluye un acto de adoración el buscar al Señor. Ahora yo quiero darles como parte de esta introducción el concepto de búsqueda productiva que el Señor puso en mi corazón. Fíjese bien, lo voy a leer pausadamente para que usted lo pueda entender. Es la acción tomada por el que es hijo de Dios para ir decididamente en pos de quien tiene el poder, los recursos y tiene el reino, arriba en los cielos y abajo en la tierra, cuyo nombre es Jesucristo. Es saber demandar algo debido, la búsqueda de lo escondido, así como la expresión de una necesidad urgente para que por el favor de Dios las cosas le sean añadidas, demostrando con su búsqueda una plena dependencia del que representa el reino de Dios para venir en adoración y en acción de gracias por la dádiva del bien recibido. Esto está totalmente fundamentado y partido de Mateo 6:33, que ya lo leímos, pero lo volvemos a leer. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Y nos regresamos a Mateo 16, 13b, y dice ahí, porque tuyo, está hablando de cómo orar a Dios, es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Seguimos aprendiendo, regresamos un poquito más a Mateo 6:10 y dice ahí, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Estamos
hablando de dónde saqué ese concepto de búsqueda productiva y cómo nosotros estamos ya viendo aquí algunas características acerca de esa búsqueda productiva. Vamos allá ahora a cambiar un poquito y nos vamos hasta Santiago en el capítulo 4, versículo 3, vamos hasta allá y vamos a ver qué es lo que nos dice esta escritura. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Sí, por lo que nosotros veríamos aquí es que nosotros tenemos que pedir por aquello que es una necesidad urgente y no para cosas equivocadas o aplicaciones equivocadas. Vamos ahora a Primera de Juan para seguir viendo de dónde yo saqué todo este concepto, capítulo 5, versículos 14 y 15, y dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Esto para saber también en la calidad en que nosotros tenemos que hacer esa búsqueda. Y otros pasajes muy conocidos, y este para ustedes muy conocido, y vámonos hasta allá, a Jeremías 33:3, y para nosotros es de gran bendición, porque es una forma intensa de buscar a Dios. Clama a mí, ahí está la intensidad, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, porque dijimos que es la búsqueda de lo escondido, y nosotros tenemos que buscar a veces lo escondido. Vamos ahora a Jeremías 29, ese está de gran importancia, versículos 12 y 13, y dice, entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Y dice, y me buscaréis, y miren nada más de algunas cosas con las cuales terminaremos en el capítulo 7, y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Entonces, demostrando una búsqueda plena de todo corazón al que representa el reino de Dios, esto es, a nuestro Señor Jesucristo. Vamos ahora a regresar un poquito más de dónde obtuvimos todo esto, y está fundamentado todo lo que hemos dicho del concepto de la búsqueda productiva. Salmo 40:17, y vámonos hasta allá al Salmo 40:17, y muy conocido de cada uno de nosotros, y dice así, aunque afligido yo y necesitado, o sea, acuérdese que hablamos de la expresión de una necesidad urgente, ¿sí? O saber demandar algo debido. Aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú, Dios mío, no te tardes, aún buscando la intervención de Dios más rápidamente, sin ser ofensivo para con el Señor, ni dejando de someternos a su poder, a su soberanía y el hacer su voluntad. Vamos ahora a regresar al Evangelio, pero ahora al de Lucas, y vamos hasta el capítulo 17, versículo 20 y 21, y vamos hasta allá para que estemos confirmando todo este concepto de la búsqueda productiva. Y dice así este versículo, estos dos versículos, preguntando por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, les respondió y dijo, es decir, una pregunta de los fariseos a Jesús, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ¿sí? Eso se está refiriendo que por los medios normales de observación o con una demostración externa, ¿sí? Como fue otra clase de reinos, ¿sí? Ni dirán, helo aquí o helo allá, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. ¿Quién estaba entre vosotros? El que representaba el reino. Este es el Señor Jesucristo. Un reino tiene un territorio, tiene un rey, en este caso Jesucristo, y tiene súbditos, en este caso los hijos de Dios. Gracias, Señor, por ello. Regresamos ahora, porque así no se me cansan, sino al contrario, están muy alertas, al Salmo 84, versículo 11. Y dice la Escritura de esta manera, porque sol y escudo es Jehová Dios, gracia y gloria dará Jehová, no quitará el bien a los que andan en
integridad. Entonces aquí está hablando en calidad de que debemos de tener para buscar al Señor en esa búsqueda productiva e intensa que debemos tener delante de Él. Y vamos a terminar para dejar ya bien fundamentado este concepto de la búsqueda productiva que les he dado hasta Santiago, capítulo 1, muy conocido de cada uno de nosotros, versículo 17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. ¿Sí? Entonces nosotros vamos a recibir una dádiva que nos va a llevar a una adoración y a una acción de gracias por el bien recibido. Sea bendito el nombre de Dios. Y ahora lo más interesante de todo esto es que nos vamos a regresar y vamos a estar viendo, aunque veremos otros versículos de otros libros, pero vamos a estar viendo especialmente todo el fundamento que hay para la búsqueda productiva. ¿Cómo podemos alcanzar la búsqueda productiva señalada en Mateo 6:33? El contexto del capítulo 6 y el capítulo 7 nos revelan suficientes elementos o condiciones para llevar a cabo este proyecto, y vamos a ver entonces estos elementos o condiciones. Nos regresamos hasta Mateo 6, versículo 1. Lo leemos: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Recuerden que esta es parte del que llaman el sermón del monte o de la montaña, que viene desde el capítulo 5, versículo 6 y el capítulo 7. Son 3 capítulos que incluyen todas esas enseñanzas tan importantes y que el Señor Jesucristo dejó, y que nosotros estamos hoy aprovechando para ver qué es lo que nosotros podemos obtener. Al leer el versículo 1, nosotros estamos entendiendo algo, que tenemos que renunciar a practicar la justicia conforme a nuestra opinión personal. Fíjese, hay gente que es ya con una naturaleza totalmente injusta, pero hay gente que, como estos fariseos y saduceos decían, y los saduceos viene de Sadoc, que se creían justos, y los fariseos también cumplían con toda la ley, se sentían justos, ¿sí? Entonces el punto que trajo Jesucristo en esta enseñanza es que tenían que renunciar a la justicia conforme a su opinión personal, ¿sí? Porque un concepto sencillo de la justicia es hacer lo que debemos, lo correcto, lo recto, pero conforme al pensar de Dios y nunca de acuerdo a nuestro parecer. No estamos hablando de recibir por méritos propios salvación, no se confunde en este momento, sino que el ser salvos nos debe de llevar a practicar buenas obras, obras justas. Nosotros somos la sal de la tierra y la luz del mundo. Leamos, regresamos un poquito aquí para ver el contexto en Mateo 5, 13 al 16. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Esto es uno de los similes del creyente. A veces alguno se siente ofendido porque dice, está salado. No estoy salado, soy la sal de la tierra y ando salando a otros. El mundo, fíjese, entiende al revés, que el salar en este sentido es un acto de maldad o de maldición, pero aquí nosotros estamos viendo que el salar es dar sabor. Y esto tendríamos que irnos al Kairos de Dios, a las sazones, a las intervenciones de Dios a través de su pueblo y de sus hijos, del que cree en Jesucristo, porque esto es un símil del creyente. Y habla ahí bien claramente que si ya no tiene ese valor la sal, que si ya no tiene esa aplicación y ese propósito, no sirve para nada, más para ser echado afuera y hollada por los hombres. Es que allá, en aquel tiempo, los caminos, cuando la sal ya no tenía esa capacidad y no tenía esa naturaleza de sazonar las cosas, la usaban para de alguna manera hacer los caminos y las carreteras
con que unían las diversas ciudades. Bien, no voy a entrar más en eso es histórico. Vamos al versículo 14 de Mateo 5 y dice: vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. El otro símil del creyente que usa Jesucristo es que somos la luz del mundo. No tenemos luz propia, nosotros solo somos una lámpara. Es decir, que hay una luz que vive en nosotros. ¿Quién es la verdadera luz? Sabemos que de acuerdo a Juan, capítulo 1, versículo 5, el Señor Jesucristo es la vida y en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Entonces ya hemos repetido estos versículos en otras predicaciones. Vemos que somos la luz del mundo, no tenemos luz propia, sino que la luz de Cristo está en nosotros, somos una lámpara, pero si ha sido encendida la luz, oh amado hermano, porque esa luz ha venido en Cristo Jesús y ha sido encendida en nosotros y nos ha dado la capacidad de ser luz del mundo. No voy a predicar sobre esto, tendría yo que ampliarme muchísimo, hablar de algunas otras cartas en donde Dios le reveló a Pablo en Efesios y en otras cartas en Filipenses. Entonces tengamos hasta ahí, pero fíjese bien cuál es el propósito de que la luz del mundo seamos nosotros y seamos una luz encendida. Dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres. ¿Sí? Dos propósitos, dos cosas: para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Tiene ese objetivo, porque yo dije hace un momento: practicar buenas obras y obras justas. Nosotros somos la sal de la tierra y la luz del mundo. Por eso leímos este pasaje. Y estamos hablando de que el Señor Jesucristo está diciendo: para la búsqueda productiva hay un elemento en que tú estés viviendo y practicando obras justas como justo que eres, pero no bajo tu opinión personal, sino bajo lo correcto, recto, que es conforme al pensar de Dios y nunca conforme a tu parecer. Entonces, el justo Jesucristo vive en nosotros y nos ha hecho justos por la fe en Él. Vamos a hablar un poquito de esta doctrina. Vea qué importante. Los saduceos y los fariseos y mucha gente se sienten justos por sus obras, se sienten justos por sí mismos, se alaban en ello, se reconocen y se dan una fama que no corresponde de acuerdo a las Escrituras. Y nosotros tenemos que vivir el ser justos conforme a lo que está escrito. Y para esto tenemos que recibir al justo, porque Él vive en nosotros y entonces nos ha hecho justos. Vamos allá a Romanos capítulo 3 y aquí profundizamos un poquito de las enseñanzas de Jesucristo para poder explicar este versículo 1 del capítulo 6 de Mateo. Y dice el 26: con la mira de manifestar en este tiempo su justicia. ¿Cuál justicia? La justicia de Dios. ¿A través de quién? Del justo Jesucristo, a fin de que Él sea el justo. ¿Quién? Jesucristo, y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Él es el justo y el que justifica, y entonces nos hace justos. ¿Sí? Vamos ahora para seguir viendo y que nosotros quedemos claros que la aplicación de los dos similes, como la sal de la tierra y como la luz del mundo, para que los hombres vean las buenas obras, obras justas que tenemos y glorifiquen al Padre, está también escrito. Y de ahí parte estas enseñanzas. Vamos a Efesios y nos habla de todo esto que fue trascendente y que lo habló Jesucristo y que afectó de esta manera los corazones, trayendo la sana doctrina y la palabra de verdad, y luego expresada por el Espíritu Santo más ampliamente a través de los escritores de las cartas del Nuevo Testamento, como es este caso de Pablo. Vamos a Efesios capítulo 2, versículos 8 al 10, y dice: porque por gracia sois salvos. Por eso dije
que no estoy hablando de tener una justicia que nos dé méritos para ser salvos. No, esto es por gracia, por medio de la fe. Esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, no. Pero eso no significa que no tengamos obras justas o buenas obras, por las cuales el Padre sea glorificado, porque nosotros somos la luz del mundo, porque somos hechura suya, dice el versículo 10 del capítulo 2 de Efesios, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Es el nuevo nacer y que nos da una capacidad para buenas obras, no para salvación, sino para mostrar que nuestras obras son justas, que nuestras obras son gratas al Señor y que glorifican al Padre. Dice, para buenas obras las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ni siquiera las obras que hacemos, obras buenas y obras justas, son nuestras, sino es la obra del justo en nosotros el que produce ese querer como el hacer, como dice la Escritura, por su buena voluntad. Vamos a dejar ahí y vamos a ver qué le reveló el Señor al apóstol Juan. Primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 7, y dice, hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo, y se refiere a los hijos de Dios, se refiere a los santos, como Él es justo. ¿Quién es justo? Cristo es el justo y el que justifica al de la fe que es en Cristo Jesús. Vuelvo a repetirle, hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo, pero no conforme a nuestro parecer, sino buscando pedirle al Señor que hagamos las cosas conforme a su parecer, a su sentir, la justicia de Dios obrando en nosotros. Es decir, tiene que salir de lo profundo de nuestro corazón, de nuestras entrañas, llevado porque en nosotros vive el Mesías, vive Jesucristo, vive el que es la luz del mundo, vive el que es justo y nos justifica y produce en nosotros obras justas. Bendito sea el nombre de Dios. De tal manera que esto va a permanecer. Y dice la Escritura, y muy conocido, y ahora quizá pueda usted entender un poco más, Apocalipsis 22:11, el que es injusto, sea injusto todavía, el que es inmundo, sea inmundo todavía, el que es justo, practique la justicia todavía. Entonces está hablando de una vida de justicia y no de la justicia propia o de la justicia personal. Quede bien claro la explicación de este versículo. Vamos a terminar con lo que venía yo diciendo, que esto de las obras justas y de las buenas obras que nosotros tenemos como fruto, como resultado de nuestra relación con el justo, y entonces vienen esas obras de justicias, pero tiene que ver con el reino de Dios. La búsqueda productiva tiene que ver con el reino de Dios, y vamos a ver qué es lo que pasa cuando el reino de Dios, y cuando hablamos del reino de Dios ya dimos a entender que hay un rey, y este es el justo Jesucristo, y este rey hace en nosotros la obra porque nosotros somos parte de su territorio y somos sus súbditos, somos sus hijos, somos sus santos, somos sus justos. Vamos a este capítulo precioso de Romanos, capítulo 14, versículo 17, para que veamos en qué consiste el reino, ¿sí? Dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, no son cosas externas que entran y en dado caso hacen la obra en mí, sino justicia. ¿Sí? ¿Cuál justicia? ¿Mi justicia? ¿Mi parecer? ¿Mi manera de pensar? No, sino la justicia de Dios en mí, la justicia del justo que obra en mí y que es obra del que ahora vive en mí, el Espíritu de Cristo, como ya vimos en la enseñanza anterior. No estoy huérfano. ¿Quién vive en mí? El Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo. Y dice, el reino de Dios no consiste en comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo
en el Espíritu Santo. El reino de Dios es justicia. Deja que reine dentro de ti. Y ya estamos viendo ese primer elemento para la búsqueda productiva. Vamos a regresar y ahora vamos a ir al versículo 2. Vea cuán sintética, cuán profunda. Las riquezas del Señor son insondables, sus caminos son inescrutables, su sabiduría es más profunda que la de Salomón, la que estuvimos viendo en los Proverbios y en el Eclesiastés. Oh, qué Cristo tenemos, glorifique usted de esta manera, porque tenemos un Cristo profundo y un Cristo que hablaba algo, pero que hablaba de muchas cosas, no solo notorias en la superficie, sino profundas y altas y grandes. Vamos ahora a Mateo 6:2. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti como lo hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. ¿Sí? Esa no es la recompensa que buscamos, esa no es parte de la búsqueda productiva, pero vamos a ver qué es lo que estaba el Señor tratando de enseñarnos a lo profundo y que nos estaba dejando esta preciosa enseñanza dada en el monte y dada a muchas personas que estaban ahí. Corregir nuestro concepto y práctica de la misericordia. Voy a dar algo muy sencillo de lo que hemos hablado muchas veces cuando hemos predicado de la misericordia. La misericordia es el favor inmerecido de Dios, el inclinar de su rostro hacia su creación y a un pueblo a veces miserable que expresa su bondad, su compasión y su piedad. Ha sido manifestada a través de su gracia, trayéndonos el beneficio de su salvación. Por lo anterior, no debemos esperar reconocimiento ni recompensa de este mundo, ni agradecimiento alguno. Y si lo llegara a haber, debe ser entregado, canalizado a Jesucristo, porque de Él viene el sentir de misericordia. Y vamos a ver, ¿es verdad esto? Vamos a un pasaje muy conocido. Y le vemos otra cara, otro aspecto. Jeremías 9:24. Y dice la escritura: mas alábese en esto el que se hubiere de alabar. ¿En qué? En entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. ¿Quién es la fuente? Fíjese bien, de la misericordia, del juicio y de la justicia. ¿Quién es la fuente? ¿Quién es el manantial? Dios, Jesucristo, el Espíritu Santo, tal como lo veníamos diciendo. Qué cosa tan hermosa. Vamos a corregir la manera de practicar. No es de nosotros, no es de nuestras entrañas, no es algo que sea de nuestra naturaleza. La naturaleza del ser humano es caída y los hijos de Dios estamos tratando de ser nuevas criaturas, pero no sin dejar de arrastrar esa naturaleza caída, sino que regenerados y renovados somos guiados por aquel que es la fuente de la misericordia, del juicio y de la justicia. Pero vamos a seguir aprendiendo. Vamos ahora, no solo veamos la fuente y el manantial, sino veamos lo que quiere Dios en nosotros una vez que esa fuente y el manantial, una vez que el reino de Dios y su justicia lo hemos encontrado, va a venir esa búsqueda productiva sobre nosotros con todas esas añadiduras y vamos a tener gran bendición. Vamos a Miqueas, ahora usted entenderá todavía más ese pasaje y lo tenemos muy, pero muy conocido, y vamos hasta allá a Miqueas capítulo 6, versículo 8, y dice la escritura: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. Fíjese lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? ¿Qué pide Dios de ti? Vamos a ver, aquí está el versículo 1, solamente hacer justicia, pero no conforme a tu pensamiento personal, a tu parecer, sino conforme a lo recto, a lo correcto, a lo dado por Dios, al sentir y al pensar de Dios, y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. El amar misericordia, pero ya entonces es algo que está obrando dentro de ti, en el hombre interior.
en aquel que es misericordioso. Este es Dios y está poniendo en ti misericordia como un fruto, como una obra. Bendito sea el nombre de Dios. Vamos a ver si esto que no es de nuestra naturaleza debiera venir a causa de que ahora hemos puesto a un lado la naturaleza humana y ha venido sobre nosotros por las promesas preciosas del Señor, según Pedro, la naturaleza divina a tomar su lugar, a tomar posesión en nosotros. Vamos allá a Efesios, un pasaje que acabamos de aprender. Vea qué importante es que usted memorice estos pasajes, porque esto a mí me ha dado gran facilidad, porque cuando hago mis mensajes empieza el Espíritu a enseñarme y a recordarme, y entonces me lleva a esos versículos. Ahora vamos a Efesios 4:30-32. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Sí, porque el Espíritu Santo vive en mí. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Fíjese bien, ante sed, y es un imperativo, benignos unos con otros, y dice misericordiosos. Por naturaleza nosotros no somos misericordiosos o aparentamos una misericordia como la que vimos ahí en Mateo 6:2, que nos vean que somos cuando no tenemos esa naturaleza, cuando no somos misericordiosos. Solo podemos serlo cuando nuestras entrañas son totalmente transformadas, son totalmente renovadas y regeneradas por causa de la obra de Cristo en nosotros, de su palabra y la obra del Espíritu Santo. Vuelvo a leer el 32 de Efesios 4. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Qué cosa tan tremenda. Y vamos a confirmarlo. Pablo lo confirma también diciéndoselo a la iglesia de Colosas, y capítulo 3, versículo 12, y dice ahí: vestíos pues como escogidos de Dios. Usted y yo somos escogidos, elegidos por Dios, santos, sí, apartados, separados para Él, amados, como en la salutación que le di, sí somos amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Pero voy a quedarme en de entrañable misericordia, entrañable, lo que sale de tus entrañas, o lo que está dentro de ti, en tus entrañas, de entrañable misericordia. Esto nos confirma, sí, de tal manera que el Señor nos está invitando a corregir nuestro concepto y práctica de la misericordia para alinearla a la verdadera misericordia, a la genuina misericordia que está trayendo el Señor a nuestras vidas. Ahora, toda esta misericordia debemos de aplicarla con la sabiduría de lo alto. Otra vez, volvemos a lo mismo. Hemos aprendido de tiempo atrás lo que es la sabiduría de lo alto, muy diferente a la sabiduría animal, diabólica, y a la sabiduría que los humanos nos pueden ofrecer. Santiago 3:17, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, y vea, la sabiduría de lo alto, dice, es llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía, llena de misericordia y de buenos frutos. Esto es lo que Dios está queriendo, ¿sí? Y no estamos hablando otra vez de salvación, de ganarnos un lugar, aunque sabemos que estas explicaciones se las estaba dando el Señor Jesucristo para decirle a aquellos que querían vivir bajo la ley que no la hacían. Y Cristo deja bien claro allí en el capítulo 5, cuando Él dice que el único que pudo cumplir toda la ley es Él, y que la ley se iba a cumplir, que no iba a faltar ni una jota ni una tilde, y en el caso de Él se cumplió. Bueno, esto es algo de lo que estuve leyendo en el contexto, y que no lo cito en su totalidad porque no nos alcanzaría el tiempo. Vamos a dejar ahí, y ahora nos vamos a brincar a otro elemento más, otra condición. Ya vimos corregir nuestro concepto de nuestra justicia, de la práctica de nuestra justicia, y luego corregir el concepto y la práctica de la misericordia. Ahora que vamos a cambiar algo. Mateo 6, 5 y 7,
Y dice ahí, cuando ores no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Otra vez ya tienen su recompensa. Esa no es la que esperamos. Esa no es la búsqueda productiva. Esa no es la recompensa que Dios nos quiere dar. Esa es la que vamos a tener, porque esto es una ley. Lo que el hombre sembrare, eso también segará. Ahora vamos al versículo 7. Y orando, no seáis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Bien, entonces, ¿qué es lo que está enseñándonos el Señor Jesucristo para que nosotros guardemos esos elementos, esas condiciones para una búsqueda productiva? Esto tercero que nos está enseñando es cambiar nuestra forma o manera de orar, no buscando el lucimiento, ni vanas repeticiones, ni palabrería delante de Dios, sino rogando, pidiendo, suplicando, dando gracias de lo profundo de nuestro corazón y de nuestras entrañas para tener una oración de fe eficaz y ferviente. Vamos a ver algunos versículos que nos invitan a esta clase de maneras de orar. El orar, acuérdese que es un diálogo, no es un monólogo. No es yo hacia Dios, es primeramente sí de esta tierra al cielo, del siervo, del santo, del Hijo de Dios hacia Dios, subiendo al cielo. Pero luego, como dije, es un diálogo trayendo una respuesta del cielo al siervo, al santo, al servidor del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos allá para que aprendamos mejor lo que las Escrituras nos dice. Y vamos allá a la primera carta a Timoteo, cuando Pablo le habla a Timoteo acerca de la oración y que cuánta importancia tiene esto. Primero Timoteo capítulo 2, versículos 1 y 2, muy conocido. Exhorto ante todo en que se hagan rogativas, oraciones, peticiones, acciones de gracias por todos los hombres. Aprédaselo como el ropa de Dios. Rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quietos y reposadamente en toda piedad y honestidad. Esta es una oración productiva. Esta es una oración que, como dije hace rato, de fe eficaz y ferviente, y está totalmente completada estas tres caras de la fe. Y vamos hasta allá. Y ya de eso hemos predicado, pero lo queremos recordar para aquellos que no lo oyeron. Capítulo 5 de Santiago, versículo 15. Ahí está la oración de fe. Salvará al enfermo y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados le serán perdonados. Esa es la oración de fe. Ahora vamos a ver el 16. Confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Y dice la oración eficaz del justo, otra vez puede mucho, del justo no conforme a su parecer, sino del justo conforme a la obra del justo, que pone la justicia de Dios en nosotros, en nuestras entrañas. Esto es Jesucristo. La oración eficaz del justo puede mucho, dice la versión original, en los términos tiene mucha fuerza. Y vamos a ver el 17. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, lloró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Entonces vemos estas tres caras, ¿verdad? La oración tiene que ser de fe, la oración tiene que ser eficaz y levantada por un justo, y la oración tiene que ser ferviente. Acuérdese, amado hermano, del concepto de la búsqueda productiva que tiene que ver con todo esto, para que nosotros podamos alcanzar esa recompensa. Por eso le llamo la búsqueda productiva a Mateo 6:33, más buscar primeramente el reino de Dios, su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. No todas, nomás estas cosas os serán añadidas. Bien, entonces, pero todavía algo más. La perseverancia, porque nosotros dijimos algo que en el hebreo significa el buscar el darash de Dios, buscar o preguntar con insistencia para adorar a Dios. Entonces, ¿cómo es que Dios quiere? Y todo esto está dado en el corazón del apóstol Pablo,
para traer sobre nosotros toda esta insistencia en cuanto a la oración. Y vamos allá a ver el pasaje de Primera de Tesalonicenses 5, 17 y 18, y dice: orad sin cesar. Otra vez un imperativo que incluye el darle gracias al Señor, entrar en adoración, porque la acción de gracias es un acto de adoración a Dios. Dad gracias, otra vez en imperativo, en todo, porque esa es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Dad gracias en todo, orad sin cesar y dad gracias en todo. Qué precioso imperativo de oración, de acción de gracias y de adoración a Dios. Tenemos un modelo a seguir y esto está continuado aquí. Regresamos pues al capítulo 6 de Mateo y estamos hablando de estos elementos. Tenemos un modelo a seguir dado por nuestro Señor Jesucristo. Es decir, el Señor dice: vamos a cambiar, vamos a transformar, sí, vamos a renunciar y vamos a practicar la justicia conforme a tu opinión personal, sino que ahora va a ser las cosas como deben de ser, lo correcto, conforme al pensar de Dios. Luego vas a cambiar tu concepto y tu práctica de la misericordia. Finalmente vas a cambiar tu forma de orar, tu manera de orar, ¿sí? No buscando el lucimiento, sino que tu oración sea de fe, eficaz y ferviente, y vas a orar sin cesar, dando gracias, estos dos imperativos. Entonces el Señor Jesucristo, viendo la necesidad que había en sus discípulos, y nosotros somos sus discípulos, nos dio un modelo. Tenemos un modelo a seguir dado por nuestro Señor Jesucristo en Mateo 6 del 9 al 13, ¿sí? Tenemos que tomar los valores, ¿sí? Tenemos que tomar los valores. Voy a leer Mateo 6, 9 al 13, porque tengo algo que comentarles a ustedes. Y dice: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos. ¿En dónde está el Padre? En los cielos. Santificado sea tu nombre. O sea muy puesto por aparte, muy especial, muy separado, porque el nombre del Señor es sobre todo nombre, no solo en este siglo, sino en el venidero, porque el nombre del Señor hace que toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, se doble para gloria del Dios Padre. Todo esto está dado, ¿verdad?, en la carta de los Efesios, y está dado en la carta de los Filipenses, ahí en los versículos del 5 en adelante. Bendito sea el nombre de Dios. Venga tu reino, ¿sí? Entonces establece tu reino. Y vimos que hay que buscar el reino de Dios, su justicia. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Es decir, que se haga la voluntad plena, determinada por Dios, directiva, perfecta, completa de parte de Dios. El pan nuestro de cada día, dándolo hoy, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Este es el modelo que nos dejó Jesucristo. Tenemos que tomar los valores. Y no, fíjate bien en esto, no la vuelvas una vana repetición, no la vuelvas un rezo, no la vuelvas vana palabrería como lo hacen algunos. Qué triste, yo he estado a veces en sepelios y cómo la gente, he estado en bodas, ha vuelto esto un rezo, una vana repetición, una vana palabrería, es palabrería. No es algo que esté en el corazón, es nada más un acto externo y formalista, y lo he visto en las bodas idólatras, lo he visto en los sepelios de los idólatras, aún en los sepelios de los cristianos, y ya no toman, inclusive es una vana repetición, es un rezo, porque ni siquiera se conservan dentro de el modelo de Dios. Porque cuando hablan, ¿verdad? Hablan de que no que se haga la voluntad del que está en el cielo, sino que está hablándose de que se haga una voluntad que no es la voluntad como se hace en el cielo, sino como se hace también en la tierra, ¿sí? Entonces, no esa voluntad, no es la voluntad de Dios, esa voluntad es voluntad de hombre. Yo vuelvo a decirles, no vuelvas lo que llamamos la oración modelo, o que se le llama la oración del Padre Nuestra, una vana repetición, un rezo, una vana palabrería, como lo hacen algunos. Si tú vas a repetir esto,
que salga de tu corazón, que sea una oración de fe, que sea una oración eficaz, que sea una oración ferviente y entiendas los valores que están ahí escritos para que entendiéndoles procures vivirlos y practicarlos de tal manera que el Señor Jesucristo sea glorificado y tu forma de orar se cambie. No te conformes con decir, ya repetí el Padre Nuestro y me voy a ir a trabajar y me va a ir bien, cuando lo hiciste como si fueras perico, que le dieron alcohol y lo emborracharon, y entonces no hay coherencia, no hay una repetición de lo profundo de las entrañas, no es verdadera, no es franca, no es original. O cambia en esta hora tu forma de orar y ya quítate. Nosotros no podemos creer en esos rezos, no podemos creer en los rosarios, no podemos creer en esas repeticiones vanas que hay y que la gente, yo lo he oído, aún cristianos repiten equivocadamente y ni siquiera se dan cuenta, piensan que tiene algún valor delante de Dios. No lo tiene. Vive, siente, declara y experimenta el contenido de este modelo de oración revelado por nuestro Señor Jesucristo. Fíjate bien lo que te dice. Vive, sienta, declara y experimenta el contenido de este modelo de oración. Lo mismo debe de suceder con el ayuno. Ahora nos está hablando aquí que también esto es un recurso que el Señor nos ha dado. Todo lo que hemos venido estudiando son elementos y en un momento dado se vuelven recursos. También hay un recurso en el ayuno y debe de suceder de lo mismo. Si te fijas y pones atención, la oración y el ayuno se vuelve. Esto es muy importante. Primero vamos a leer acerca de Mateo 6, 16 al 18. Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Otra vez, esta no es la recompensa que nosotros esperamos. Pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Entonces vamos a ver algo muy importante que te voy a decir, ¿sí? Si te fijas aquí en Mateo 16, 18 y en Mateo 6, 6 dice, tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Lo vuelvo a repetir aquí, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Entonces ahora estamos viendo algo, ¿sí? Si te fijas y pones atención, la oración y el ayuno se vuelve privado, se vuelve personal, un hablar entre tú y Dios, un diálogo entre tú y Dios, una manera de vivir diariamente y en varios momentos. No estoy en contra de la oración y el ayuno congregacional, pero de acuerdo a estos versículos, la oración y el ayuno personal y en secreto delante del Padre tiene recompensa divina en público. Piénsalo bien, porque a veces yo veo que las oraciones congregacionales nada más son puros gritos y son puras cosas emocionales, se sienten muy en el momento de oración o los ayunos muy sacudidos, pero realmente no está viendo una intervención privada, no está saliendo del corazón, no está haciendo una oración de fe, no está haciendo una oración eficaz, no está partiendo de la justicia y de la misericordia de Dios, sino a veces es un lucimiento, que me vean que vine a la oración congregacional. Yo a veces me quedo pensando qué tan valedero es eso, y que estos que tienen una oración congregacional tienen una oración personal y privada con Dios con esa intensidad, tienen una oración privada y personal con Dios que es de fe, que es eficaz, que es ferviente, que es constante, como hace rato dijimos, que es de diario, que es una manera de vivir. Esto es tiempo de corregirlo y de dejar a veces la falsedad que hay en los ayunos y oraciones congregacionales, que no están teniendo delante de Dios el impacto que debieran tener en su corazón, porque Dios mira el corazón, porque Dios mira las intenciones. Sale de las entrañas tu oración, sale de las entrañas tu ayuno, sale y busca a Dios,
Si esto estás haciendo, sea bendito el nombre del Señor, sea bendito el nombre de Cristo, ¿sí? Vuelvo a leerle esta idea. Si te fijas y pones atención, la oración y el ayuno se vuelve privado, personal, un hablar entre tú y Dios, un diálogo y una manera de vivir diariamente y en varios momentos. No estoy en contra de la oración y el ayuno congregacional, pero de acuerdo a estos versículos, la oración y el ayuno personal y en secreto delante del Padre tiene recompensa divina en público, según leímos, y vamos a dejar hasta ahí. Ahora vamos a Mateo 6, 19 al 24. Voy a leerlo. No os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompe y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. La lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno y todo tu cuerpo está lleno de luz, si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz, pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que hay en ti hay así que la luz que en ti hay, es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Muy bien, vamos a ver qué aprendemos como otro elemento, otra condición para esa búsqueda productiva que nos dejó el Señor Jesucristo en este sermón del monte. Solo hay en este pasaje dos cosas que son el propósito y la pasión de tu corazón: tesoros en la tierra o tesoros en el cielo. La calidad de los primeros, los tesoros en la tierra, es temporal. La de los segundos, los tesoros en los cielos, es eterna. ¿Para qué trabajas? ¿Para qué te ocupas? ¿Para qué te esfuerzas? La búsqueda productiva tiene por base que tu corazón se ubique en hacer tesoros en el cielo. ¿Estás cristiano? ¿Estás santo? ¿Estás siervo de Dios haciendo tesoros en el cielo? Esto es un inquirir, una pregunta. ¿Me estoy haciendo tesoros en el cielo? ¿O dónde me estoy haciendo tesoros? Porque hoy vemos al máximo el egoísmo, hoy vemos la vanidad, hoy vemos la búsqueda de la fama al máximo, aún en siervos, en las iglesias, en los santos, en el mundo. Pues en el mundo se dedican a buscar hacer tesoros en la tierra. No hay lugar a duda y no les importa hacer tesoros en el cielo. Aquí nos tendríamos que preguntar, ¿y qué son los tesoros en el cielo? Pues tienen que ver, y ahorita lo vamos a estar leyendo, con la vida eterna, ¿sí? Pero de una vez lo confirmamos, ¿sí? Y estamos viendo que ¿para qué te ocupas? ¿Para qué trabajas? ¿Para qué te esfuerzas? La búsqueda productiva tiene por base que tu corazón se ubique en hacer tesoros en los cielos, lo vuelvo a repetir, y te adelanto, te dará suficientes tesoros en la tierra como añadidura y no como suerte principal, que no sea la suerte principal. Pero aquí también está hablando de otro tema, ¿verdad? Lo que ves, cómo te afecta, qué hay dentro de ti, luz o tinieblas, de tal manera que tú tienes que tener cuidado en el uso de tu vista. Pero finalmente concluye con respecto en cuanto a las riquezas, sí, para que determines a qué Señor sigues. ¿Quién es tu patrón? ¿Quién es tu amo? ¿Quién es tu rey? ¿Quién es tu Dios? Dice aquí que si tú le sirves a uno y le entregas, vamos a leer el 24, ninguno puede servir a dos señores, porque a veces hacemos estos sincretismos los cristianos, porque aborrecerá al uno o amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. ¿Y cuántos, verdad, están siendo servidores de las riquezas? Aún como cristianos les importa más la posición social, les importa más la posición económica, les importa más los bienes temporales que los bienes eternos, les importa más
la vida aquí aparentemente cómoda y sin dificultades, que alcanzar la vida eterna, aún en medio de caminar por un camino estrecho y difícil, pero no están tomando en cuenta estas cosas. Ya veremos algunos versículos cuando comentemos precisamente el siguiente punto, el siguiente elemento, el quinto elemento. No se te olvide el final, ¿sí? No se te olvide el final. ¿Para qué trabajas? ¿Para qué te ocupas? ¿En qué te esfuerzas? ¿A quién le sirves? La búsqueda productiva tiene por base que tu corazón se ubique en hacer tesoros en el cielo, y te adelanto, te dará los suficientes tesoros en la tierra como añadidura y no como suerte principal. Que tu suerte principal no sea en esta hora el buscar tesoros en la tierra, sino sea el buscar tesoros en el cielo. Esto nos llevaría a pensar lo que ubicadamente tenía David como salmista en el capítulo 16, versículo 3 de los Salmos. Vamos a leerlo, ya lo cité, ahora lo vamos a leer, nos vamos a regresar para que no tenga yo error en la lectura de este versículo, porque luego por estar predicando de memoria me equivoco. Y no es 3, ven, ahí estaba ya una equivocación, es el 5. Salmo 16:5, Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa, tú sustentas mi suerte. Muy bien, es Salmo 16:5, ya ve, estamos hasta corrigiéndonos. Muy bien, vamos entonces a dejar ahí, y ya tenemos cuatro cosas que nosotros vemos como elemento, ¿sí? Vivir bajo la justicia y la práctica de la justicia conforme a Dios, vivir bajo el concepto y la práctica de la misericordia conforme a lo que Dios expresa que es la misericordia, cambiar nuestra manera o forma de orar, ¿sí? Romper las vanas repeticiones, incluyendo lo que se llama la oración modelo o el Padre Nuestro. Quinto, ¿verdad? Que nosotros veríamos, bueno, ese sería el tercero. El cuarto, ¿sí? Los propósitos de tu corazón, tesoros en la tierra o tesoros en el cielo. Y el quinto, ahorita que vamos a ver, aquí hay 3 afanes básicos. Vamos a leer primero Mateo 6, 25 al 33. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Entonces vamos a ver estos 2 versículos porque son muy trascendentes. Hay 3 afanes básicos que enfrentar: comer, beber y vestir. Fíjese bien, son los básicos, son los que Dios siente que debe tener una responsabilidad para con nosotros. El versículo 25, la vida es más que el alimento. Esa estaría conectado con cuáles son los tesoros que hay en tu corazón. Haces tesoros en la tierra o en el cielo. Ahora vamos a ver aquí, la vida es más que el alimento. ¿Qué concepto tiene? La vida de lujos, la vida de deleites, la vida de placeres. Ya vimos, ¿verdad?, que Salomón dijo que todo eso era vanidad y vanidades y aflicción de espíritu. Entonces, tenemos que cambiar. ¿Cuál es el concepto de la vida? Porque la vida es más que el alimento. El alimento, la comida, el hambre, se vuelve un imperativo, lo entendemos. Porque si no comiéramos, moriríamos en cuanto a nuestro cuerpo. Pero ahora vamos a ir a los versículos. La vida es más que el alimento. Juan, enseñanzas de Jesucristo. Quedamos en que estamos enseñando lo más posible del pensar de Jesucristo cuando estuvo en este mundo enseñándonos. Juan 1:4. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Entonces, la vida es más que el alimento. ¿En quién está la vida? ¿Quién es la fuente, el manantial de la vida? Jesucristo. Mateo 6:48. Vamos hasta allá. Hay más, pero solo voy a dar algunos versículos. Yo soy el pan de vida, ¿sí? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Él es el pan de vida, Jesucristo.
Versículo 51, otra vez hablando Jesucristo: yo soy el pan del vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Ahí está la vida, y es para siempre, es eterna. El pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré para la vida del mundo. Miren nada más el corazón de Cristo. Versículo 54, el que come mi carne y bebe mi sangre. Esto tiene que ver con lo que hoy vamos a platicar y vamos a practicar la mesa del Señor o la cena del Señor. Tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. Le vuelvo a repetir: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. Pero recuerde, ¿verdad? El 63, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. No se trata de canibalismo, son espíritu y son vida. Mire lo que dijo Jesucristo más avanzadamente para hablarle al corazón a Tomás, el Dídimo. Y dice allá en Juan 14:6, dice: Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Está hablando de la vida eterna, de la vida que trasciende más allá de esta tierra, de la vida que trasciende hasta la vida eterna en los cielos. Juan 17:2 y 3, como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Está hablando de lo que el Padre le dio al Hijo del Hombre como el Mesías, a Jesucristo. Y esta es la vida eterna. Mire bien: que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Esa es la vida eterna, conocer al Dios verdadero y a Jesucristo, a quien has enviado. Esa es la vida eterna. La vida es más que el alimento, entiéndelo. Y luego dice, vamos a regresar allá a Mateo, y dice ahí el versículo 25, ¿sí? Bueno, dice aquí: ni vuestro cuerpo que habéis de vestir, no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Pregunta entonces en este mismo versículo 25, el cuerpo más que el vestido. ¿Por qué el cuerpo más que el vestido? Hoy hay un acto de menosprecio y de mal uso del cuerpo, pero vamos a ver qué nos dice la Escritura rápidamente con respecto al cuerpo, y que esto se hizo de gran importancia y muy trascendente y de gran trascendencia en la vida de los cristianos allá en el inicio de la iglesia de Jesucristo. Vamos a 1 Corintios 6, 19 y 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Vea usted, su cuerpo es templo del Espíritu Santo. Bueno, ya hablamos que no está usted huérfano, que reciba. El mundo no puede recibir al Espíritu, al Santo Consolador, al Espíritu Santo, pero usted sí. Y usted, como cristiano, como santo, como siervo de Dios, no ignore que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en nosotros, el cual tenemos de Dios, y que no son nuestros. Versículo 20, porque habéis sido comprados por precio. Aún el Señor nos compró. En la redención no solo se incluye el espíritu, el alma, sino el cuerpo. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios, son de Él, no son nuestros. Vamos a confirmar allá en 1 Tesalonicenses, muy conocido de cada uno de nosotros, capítulo 5, versículo 23, y dice así, de esta manera: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu y alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Para Dios es importante todo nuestro ser, integralmente, espíritu, alma y cuerpo. Entonces, quede bien claro este versículo 25. Vamos a regresar hasta Mateo 6 al versículo 26. Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Tú vales más ante Dios. El hombre, la creación humana es el pináculo de la creación, pero los hijos de Dios estamos separados para Él. Somos apartados, somos llamados, somos escogidos. Qué cosa tan hermosa nosotros tenemos aquí. Valemos más que nada
ante Dios. Versículos 27 y 28. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. ¿Qué nos está enseñando el Señor Jesucristo aquí? El poder y las fuerzas vienen de Dios. ¿Qué nos dice Primera de Crónicas, primer libro de las Crónicas 29:12? Porque tuya es la fuerza y el poder. De tal manera que hoy estamos gozándonos, porque el poder y las fuerzas vienen de Dios. Vamos al versículo 29. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Este versículo 29 nos está hablando, ¿verdad?, que rompiendo esos tres afanes básicos, los recursos de Dios son ilimitados. Dios se lo dijo a María cuando le habló allí en el capítulo 1, versículos 36 y 38. Vamos a leerlos literalmente de Lucas, hablándole acerca de un acto milagroso que había hecho en su prima Elizabeth y que ahora iba a ser algo más milagroso en el vientre de ella. Vamos allá hasta capítulo 1, versículos 36 al 38, y dice: y he aquí tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llaman estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Bendito sea el nombre de Dios. Los recursos de Dios son ilimitados. Regresamos allá a Mateo 6:30 y dice: y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Entonces ahora nos está diciendo el lugar que debe tener tu fe. No debe ser poca, debe de ser abundante, debe ser tante, debe ser grande. No voy a predicar de eso, pero y debes andar en el poder de la fe como anduvo Abraham, ¿sí? Fíjate bien cuál es el lugar del que debe tener tu fe. Es tiempo de creer. Versículo 31. No os afanéis pues diciendo: ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Un no rotundo al afán. ¿Cuánto luchamos con eso? Empieza diciendo el 25: no os afanéis, y por esas cosas básicas, pero cómo nos sacan totalmente de quicio, nos hacen dudar, mayormente en estos días en que ha venido por la pandemia la reducción de los ingresos y de los recursos, crisis económica, y ha venido a veces la inflación y la carestía, y ha venido a veces que nuestra fe sea sacudida y no tengamos esa confianza. Un rotundo no al afán. Versículo 32. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. ¿Qué nos está diciendo este versículo 32? Renuncia a una conducta gentil de incredulidad, de duda, de turbación, que te conduce a una búsqueda infructuosa. Yo no voy a hablar de eso, pero este versículo 32 nos habla de una búsqueda infructuosa. ¿Cómo estamos viendo que la gente hoy que no conoce a Cristo está sufriendo por estos tres afanes básicos: el comer, el beber y el vestir? Y vemos que la pobreza se ha multiplicado a pesar de lo que digan los hombres y que digan los gobiernos y los partidos. De nada ha servido todo esto, pero el Señor nos está diciendo que nosotros debemos de romper con esa búsqueda infructuosa. Tú y yo tenemos al Padre Celestial que sabe nuestras necesidades claramente. Solo, como ya veremos más adelante, que tenemos que pedirle, que buscarle, ¿sí? De tal manera, Señor, que tocarle. Ahorita vamos a ver esas tres cosas. Precisamente vamos a dejar ahí, y ahora vamos a ver el 6º elemento. 3 imperativos para recibir buenas cosas. Mateo 7 al 11. Y dice: pedid y se os dará, primer imperativo. Buscad y hallaréis, segundo imperativo. Llamad
y se os abrirá. Tercer imperativo, porque todo aquel que pide recibe, el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Entonces, estos tres imperativos para recibir buenas cosas: pedid, buscad, llamad, ¿sí? Una insistencia, una perseverancia, una constancia aprobada por Dios, porque nos está dando esa promesa y revelada por nuestro Señor Jesucristo y escrita por el Espíritu Santo a través de Mateo. Un beneficio, un resultado bueno y abundante conforme al versículo 11, mas el Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Oh, esto es contundente. Terminamos regresando a Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios, su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Esta sería nuestra conclusión. La búsqueda productiva es un imperativo que la iglesia de Jesucristo, constituida por siervos y todos los santos, ha dejado de hacerlo. No dejemos de hacer este imperativo, renunciando a ser territorio donde el Rey de Reyes y Señor de Señores establezca su reino, para entonces bendecirnos, hacernos bien, y todas las cosas que de esta tierra y este mundo nos afanan vengan a ser añadidas. Viviremos un milagro diario en cumplimiento de esta palabra, porque cada día trae su afán y basta a cada día su propio mal. Según esto, sea bendito el nombre de Dios. Oremos. Padre, que esto en verdad pueda tocar los corazones, pueda traer en nosotros esta búsqueda productiva, pueda traer en nosotros el cambio en nuestra manera de vivir como cristianos y santos, en nuestra justicia, en nuestra misericordia, en nuestra manera de orar, de relacionarnos contigo, oh Señor, y en que nuestro corazón esté puesto para los tesoros de los cielos, en que rompamos con esos tres afanes básicos, sí, que hay: el comer, el beber y vestir, y dependamos de ti. Que sepamos que hay tres imperativos que nos van a ser de gran bendición: buscar, pedir, buscar, llamar, y que en la insistencia y la perseverancia nos llevará, Señor, a recibir de parte de ti esa revelación, ese beneficio, siendo un resultado en que tú, Señor, como dice la Escritura, el Padre de los cielos nos dará buenas cosas a los que le pidan. Pidamos, busquemos, llamemos y agradecemos todo ello. Que el Espíritu Santo confirme todo esto y que yo quede ubicado, que como cristiano, como hijo de Dios, como siervos y como santos, sea para nosotros primero buscar, tender, sí, ir hacia, sí, insistir y venir a adorar al Señor, buscando primeramente el reino de Dios, su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Oh, gracias, Señor, por esa búsqueda productiva. Danos, Espíritu Santo, impúlsanos, Espíritu Santo, llénanos, Espíritu Santo, de tal manera que podamos glorificar a Jesucristo y Cristo glorifique al Padre. Así como vimos en el capítulo 5, ¿verdad? Que así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Sea glorificado el Espíritu Santo, sea glorificado Jesucristo, sea glorificado el Padre. En el nombre precioso de Jesucristo pedimos todo esto para ti y para toda la iglesia que está buscándote con todo su corazón. Amén. Bien, vamos a dejar ahí, y qué bueno que hoy estamos regresando, y hoy no tengo una enseñanza que dar con respecto a la mesa del Señor o a la cena del Señor, a la institución de la cena del Señor. Hemos hablado muchísimo, solo recordemos lo que leímos, que la carne del Señor es verdadera comida y su sangre es verdadera bebida, y que las palabras que Él nos habló
son espíritu y son vida. Vamos pues en esta hora a entrar a participar de la mesa del Señor como hemos acostumbrados. Tenga usted listo los elementos y si usted tiene algunas cosas que preguntar y es la primera vez que participa a través de las redes sociales de la práctica de la mesa del Señor que hacemos cada primer domingo de mes, hay en las predicaciones de cada primer domingo de mes siempre una enseñanza que ha venido a través de todo este año dejando muy claro lo que para nosotros es, porque nosotros no practicamos la mesa del Señor como la Pascua cristiana, porque nuestra Pascua ya fue sacrificada. Eso sí, me gustaría leerlo allá en Primera de Corintios, en el capítulo, vamos allá al capítulo 5, donde dice en el versículo 7, limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa sin levadura como sois, porque nuestra Pascua que es Cristo ya fue sacrificada por nosotros. Entonces nuestro Peshach, nuestro altar ya fue sacrificado. Ya no hay sacrificio, ya no hay cordero pascual. El cordero pascual, en el caso de nosotros los cristianos, es Jesucristo. Ya no hay Pascua. Ahora Jesucristo sustituyó la Pascua judía, sustituyó al cordero pascual. Él ahora es el cordero de Dios, inmolado desde antes de la fundación del mundo, y ahora Él ha instituido en sustitución de la Pascua judía. Nosotros no tenemos ya que sacrificar un cordero pascual y no tenemos nosotros que entrar en esas fiestas de la Pascua y encadenarla a la fiesta de 7 días de los panes sin levadura. No, ya no, eso fue la ley, ya no, Cristo la cumplió y Él nos dejó, eso sí muy importante, que celebremos nuestra única fiesta, ¿sí? ¿Cuál es esa? La institución de la mesa del Señor con esos 2 elementos que Él dejó y que venía explicando desde Juan 6, el pan, ¿sí? Que significa su cuerpo, y la sangre derramada por Él, que significa el perdón de nuestros pecados y la limpieza de nuestros pecados y el establecimiento de un nuevo pacto. Solamente le digo eso y vamos a estar preparados para ello, con gozo y con el Señor, y usted tenga los elementos que le hemos dicho, ya lo hemos repetido muchas veces, de tal manera que tome libertad, porque las palabras que Cristo habló son espíritu y son vida, y agradecemos todo ello en el nombre de Jesucristo. Pero antes que nada, como ahí dice que nos limpiemos de la vieja levadura, como acabamos de leer en 1 Corintios 5, así vamos a leer lo que nos dice la Escritura como preparativo en 1 Corintios 11, 28, ¿sí? Hasta el 31. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. No se abstenga y no diga, es que hay pecado retenido. Pues deje de tener retención de pecado. Líbrese de ello, porque Cristo nos ha prometido limpiarnos con su sangre. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Tome conscientemente esto y sepa conscientemente cuál es el recurso para que usted se presente apto ceremonialmente y limpio delante de Dios. Dice el 31, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Sí, así es. No es un juicio de condenación, es un juicio disciplinario, es un castigo disciplinario para aquellos cristianos que son flojos y que no entienden la sana doctrina, pero usted y yo la entendemos claramente, y entonces venimos confesando nuestros pecados. La Escritura es bien clara. Ahí en Proverbios dice, si confesamos nuestros pecados, ¿sí? El que confiesa su pecado y se aparta de él alcanzará misericordia. Y en 1 de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y dice arribita, si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Padre, venimos ante ti confesando, Señor, que somos una raza, una creación caída, una raza humana caída, y que lo bueno que queremos hacer no hacemos, sino lo malo que no queremos hacer
eso hacemos. Y hay una lucha en nosotros, y hay una lucha aún a los que tenemos al Espíritu de nosotros, y que el Espíritu estamos tratando de que gobierna, porque el Espíritu es contra la carne y la carne contra el Espíritu. Te pedimos que nos perdones todas nuestras pecados, nuestras iniquidades, nuestras maldades, nuestras transgresiones, nuestras rebeliones, nuestras perversiones, Señor, las injusticias que cometemos especialmente para contigo, la falta de fe, la falta de temor, el pecado contra la sabiduría. Oh Señor, ten misericordia. No queremos más tener y retener. No queremos, Señor, en esta hora abstenernos de participar de esta preciosa fiesta que tú nos has dejado, de la celebración, Señor, de la mesa del Señor, de la cena del Señor, conforme a lo que tu palabra nos ha dejado. Pero venimos para confesar. No queremos pues tener ni retener, haber ni sumar ni practicar pecado. Límpianos en tu sangre, Señor, porque todo es purificado con sangre. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Tú, Señor, estás quitando, porque la fe en la sangre de Jesucristo nos has dado la propiciación, Señor, siendo sobre nosotros quitada y limpiada toda maldad y limpiado todo pecado. Y tú, Señor, los has quitado, y no solo, Señor, los has cubierto, sino los has quitado totalmente, los has borrado. Así dice tu palabra, ¿verdad? En Hechos 3:19, así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Así, Señor, entramos en ese refrigerio, y gracias, Señor, porque estamos aptos en este momento para participar de esta preciosa bendición, porque tú nos has limpiado con tu sangre, nos has santificado en tu palabra es verdad. Y así dice, Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, habiéndola santificado, purificándola en el lavamiento del agua de la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Y nos has purificado con tu Espíritu, escogidos para salvación hemos sido santificados por tu Espíritu y por la fe en la verdad. Gracias, Señor, por todo ello. Estamos aquí aptos, Señor, y estamos listos para tomar la mesa del Señor en el nombre de Jesucristo. Haga esta oración de corazón juntamente conmigo, que no sea, como dije hace rato, una vana repetición, sí, o que no lo haga de corazón, de lo profundo de sus entrañas, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora vamos a prepararnos para tomar la mesa del Señor juntos. Dice 1 Corintios 11:23, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Entonces vamos a dar estos 20 segundos. Entonces, tome el pan, es el cuerpo del Señor. Son palabras espirituales y de vida. Tenga la fe de esta promesa. Hágalo en memoria del Señor ahora. Ahora, dice la Escritura, asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Ahora, amado hermano, vamos a tomar la copa, damos esos 20 segundos. Gracias, Señor, por esta copa derramada, esta libación que habla de lo poderosa que es tu sangre para limpiarnos de todo pecado. Es espíritu y es vida. Gracias, Señor, por ello. Es literal, pero es espíritu y es vida. Gracias, Señor, por tu perdón. Gracias, Señor, por tu limpieza, porque nos haces, Señor, aptos delante de ti. Gracias, Señor, por el pacto, por ese nuevo pacto en tu sangre, porque ese nuevo pacto es de gran beneficio, es tu gracia, Señor, y porque también tú pones tus leyes y tus mandamientos en nuestra mente y en nuestro corazón. Gracias porque con ello
conservamos la relación que tenemos contigo en forma viva y tu Espíritu Santo vive en nuestro cuerpo y declaramos que así es, que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Gracias, Señor, por ello, en el nombre de Jesucristo. Y también, Señor, te agradecemos porque todas las veces que comemos este pan y bebemos esta copa, anunciamos la muerte del Señor, todos los beneficios, porque Cristo murió en el cuerpo para llevar en su cuerpo nuestros pecados y por cuya herida fuimos sanados. Gracias, Señor, y también anunciamos su resurrección, anunciamos, Señor, su glorificación y anunciamos su venida. Maranata, ven, Señor Jesús. Amén. Ahora, parado en esto, vamos a ministrar. Padre, precisamente con todo el beneficio que nos ha dado al practicar la institución de la mesa del Señor o de la cena del Señor en nuestra vida y tener una comunión, Señor, contigo y declararnos parte del cuerpo de Cristo porque somos un solo cuerpo. Gracias, Señor, por ello. Gracias, Señor, por esta unidad que tenemos en tu nombre y en el Espíritu. Ahora, en ese nombre de Jesucristo, estamos rogando que tú vengas a nosotros para sanarnos, porque en tu cuerpo llevaste nuestros pecados y por tu llaga hemos sido curados. Gracias, Señor, porque tú eres nuestro sanador y porque sanes nuestras dolencias y nuestras enfermedades, nuestros achaques, Señor, y porque tú haces todo esto por tu pura misericordia. No merecemos nada, pero recibimos por la fe tu misericordia, tu gracia, tu compasión, tu bondad, tu benignidad. Gracias, Señor, por la sanidad en nuestro cuerpo. Ahora gracias, Señor, porque tú nos das autoridad sobre todo espíritu inmundo y porque en el nombre de Jesucristo echaremos fuera demonios y porque en el nombre de Jesucristo podemos atar al hombre fuerte y sus huestes para saquearlo y porque, Señor, tú nos has dado esa autoridad para quebrantar el reino de las tinieblas. No tiene parte ni suerte con nosotros. Han venido muchos ataques, han venido muchas manifestaciones de las tinieblas, algunas, Señor, que se vuelven sacudidas notorias, pero otras que están siendo sutiles. Reprendemos las obras de las tinieblas y cómo a veces vienen sobre nosotros cuando dormimos y en las noches y vienen a traer molestia. Padre, reprendemos. Nosotros somos hijos de luz y no participamos de las obras infructuosas de las tinieblas, las reprendemos. Recordamos tu palabra, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencidos, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Dice tu palabra en la profecía, más son los que están en nosotros que los que están en derredor de nosotros. También dice tu palabra, Señor, allá en Isaías, que acontecerá el tiempo que será quitada toda carga de nuestros hombros y nuestra cerviz, y la unción pudrirá el yugo, y que ninguna arma forjada contra nosotros prosperará, sino que nosotros, Señor, nos levantaremos y condenaremos en juicio aquel que habla en contra de nosotros, porque esta es la herencia de los siervos de Jehová y su salvación y nuestra salvación de ti vendrá, Señor Jesucristo. Muchas gracias por todas estas promesas. Gracias porque somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, porque ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, ni ángel, ni principado nos podrá separar del amor que es en Cristo Jesús. Gracias por todo ello, aunque trajera tribulación o angustia, hambre o desnudez, Señor, o espada, no va a separarnos nunca del amor que es en Cristo Jesús. Gracias por la victoria sobre el reino de las tinieblas y porque el enemigo no tiene parte ni suerte con nosotros, ni con todas esas cosas que quiere hacer en nuestra vida, estamos en victoria. Ahora, Señor, conforme a lo que estuvimos predicando en esa búsqueda, Señor, muy preciosa que tenemos, que le llamamos la búsqueda productiva, Señor, hemos buscado el reino de Dios, su justicia, y todas estas cosas nos serán añadidas. Sobre nosotros, Señor, no hay hambre, no hay sed, no hay falta de vestido. Tú nos has dado y aún nos has dado más de ello, porque tú has sido misericordioso y porque tú has sido abundante y tu gracia, Señor, porque tú, Señor, fuiste empobrecido para que nosotros fuésemos enriquecidos. Muchas gracias, Señor, por todo ello. Que nuestra fe, Señor, se afirme, que nuestra confianza se afirme y que estemos esperando de parte tuya siempre el milagro, el prodigio, la señal,
porque tú sigues siendo el mismo ayer, hoy, por los siglos. Tú no has cambiado, Señor Jesucristo, y tú nos vas a dar en abundancia, porque se están abriendo las ventanas de los cielos, especialmente para aquellos que estamos dando los diezmos y las ofrendas y las primicias delante de ti con honestidad, para cumplir tu palabra, Señor. Entonces, Señor, tú tienes esa promesa que vas a abrir las ventanas de los cielos y nos vas a dar hasta que sobreabunde, dice Jehová de los ejércitos, y vas a reprender por nosotros al devorador, y nuestra vida en el campo no será estéril, ni nuestro fruto, dice Jehová de los ejércitos, y todas las naciones nos dirán bienaventurados, porque seremos tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Gracias por tu promesa allí en Malaquías. Gracias, Señor, por todo ello. Gracias por toda tu bendición y gracias por toda tu provisión. Multiplica, Señor, los panes, multiplica los peces. En el nombre de Jesucristo te pedimos todo esto, te agradecemos por todos los siglos. Amén. Ahora vamos a despedirnos, como acostumbramos. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrás tu nombre, Señor Jesucristo, sobre nosotros y nos bendecirás. Muchas gracias, Señor, porque nos has encomendado a la gracia tuya, porque el amor de Dios, la gracia del Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo es con nosotros para la realización de todas nuestras actividades, para nuestro entrar y para nuestro salir, para nuestro decidir, para nuestro caminar, para nuestro trabajar. Que en todo, Señor, tú nos bendigas y nos dejas de tu protección y de tu provisión, que se cumpla tu palabra, que tú eres el que nos sostienes de nuestra mano derecha y nos dices, no temas, yo te ayudo, necesitamos tu ayuda. Gracias, Señor, por la realización de todas esas actividades, porque tú harás todo en favor de nosotros, en el nombre de Cristo Jesús, por la fe en Cristo Jesús, en el poder del Espíritu Santo, así lo declaramos, y conforme a la potencia de tu gloria. Amén.